Hola, muy buenos días. Julián, ¿cómo estás este sábado 13 de julio? Muy buenos días, Marcelo. La verdad que muy bien. Despertarse ahí con el fresquito del invierno. Y bueno, venir acá a hacer el programa con vos y con todos nuestros oyentes, obviamente. Sí, qué bueno. En mi caso, qué bueno despertarse y poder venir al programa. La semana pasada estuvimos un poco complicado. Viste, no, pero yo sabía que te ibas a recuperar ahí nomás. Tuvimos ahí unos problemitas de salud. No te preocupes que, bueno, tuvimos a alguien a Matías que nos acompañó y la verdad que se portó. Se tuvo que poner la camiseta de titular y salir a la cancha, Matías. No siempre estaba atrás del escritorio. Che, Julián, vos sabés que tuvimos muchas consultas no puntualmente, o sea, además del programa pasado de networking, tuvimos también muchas consultas que me hicieron en el ámbito laboral y demás sobre el programa que habíamos hecho sobre finanzas para emprendedores, ¿te acordás? Sí. Bueno, también nos decían que por ahí era un poco complejo adaptar esos temas de la finanza en el emprendimiento cuando de la charla surgía que muchos ni siquiera tenían control de sus finanzas personales, ¿sí? ¿Cómo hacían ellos para poder aplicar conceptos y principios de finanzas para administrar su negocio si ni siquiera muchos emprendedores, o la gran mayoría de las personas, porque ya este es un tema que no se aplica mucho a solamente emprendedores, sino que es en general, toda la cuestión de educación financiera, finanzas personales y demás. ¿Cómo organizarnos uno para después poder trasladar esa organización a nuestro proyecto? Y sí, la verdad que es muy importante empezar a controlarse uno y bueno, después lo que tiene a su alrededor. La verdad que tenés razón, o sea, muy poca gente hay que realmente se pone a trazar un presupuesto para sí mismo, para sus gastos familiares y eso. Y la verdad, si no tenés un control, ¿cómo vas a saber cuánto generar? O sea, si cada gasto que estoy haciendo en realidad no va a ser una carga para mí en el futuro. Bueno, sobre ese tema es lo que queríamos venir a proponerles hoy a nuestros oyentes, a ustedes que nos están escuchando desde sus casas, del trabajo, del auto. ¿Cómo hacer o cuáles son los principios básicos para la economía y al dar algunos consejos, algunos tips, luego de un panorama introductorio que tenemos pensado hacer? Le recordamos a la gente que nos puede seguir por la FM 105.5 FM Libre o en la página web radiofmlibre.com.ar y también seguir todas nuestras publicaciones y programas grabados en nuestro canal de YouTube, ¿sí? En el buscador ponen La Rueda de la Fortuna Emprendedores y ahí va a salir el programa que estamos llevando a cabo con nuestro logo y demás. Y en página de Facebook, que es facebook.com/La Rueda de Emprendedores. También ya desde una postura más visual, quizás para coberturas de eventos y demás, en Instagram pueden seguirnos en la rueda-105.5. Julián, vos sabés que averiguando sobre todo este tema de educación financiera y demás, surgieron primero mucha repercusión mediática a 2 o 3 estudios importantes que se hicieron desde el Banco Central, desde el Banco Mundial, desde el Banco del Desarrollo de Latinoamérica, sobre la cultura o la calidad de la educación financiera que tienen los argentinos comparados con otros países del mundo, por supuesto, y después con la cultura del ahorro, ¿sí? 2 cuestiones. Primero, hablar de dinero muchas veces a la gente le pone incómoda, ¿sí? Que puede estar bien, puede estar mal, eso ya lo interpreta cada uno, pero también cuando hablamos de ahorro, ¿sí? Muchos dicen cómo se pretende hablar de ahorro en un país donde es algo impensado, es algo imposible, ¿sí? Pero resulta que estos estudios dieron cuenta que no ahorra quien no gana lo suficiente ni siquiera para cubrir las necesidades básicas, que es una realidad constante que estamos viendo ahora, pero tampoco ahorra quien sí gana por encima de la media o gana mucho. Entonces, ¿por qué se genera este fenómeno? ¿Por qué hay tan poca cultura? Y como vamos a hablar más adelante de un estudio del Banco Mundial que dice que la población argentina en un 60%
entró a la crisis que nos está sometiendo hoy en día sin ningún tipo de ahorro, sin ningún tipo de respaldo para casos de emergencia, por ejemplo. Eso la verdad que es muy importante y sí creo que por ahí es un problema hasta más cultural que financiero. Es decir, no es necesario estar por debajo de la línea de pobreza para no tener ahorros y generar ese fondo de contingencia que se llama de tener unos pesos que me permitan vivir 2-3 meses sin percibir ingresos es muy importante en un contexto como el que estamos viendo hoy. Exactamente. Bueno, justamente el Banco Central y el Banco del Desarrollo de América Latina radiografiaron los conocimientos y los hábitos de los argentinos respecto a las finanzas personales y lo compararon con los datos de otros 43 países de Latinoamérica y del mundo. El resultado da que algo muy, no es novedoso, digamos, pero nos hemos vuelto expertos en su mayoría sobre el tema de la inflación, ¿sí? Pero a la vez estamos entre los países donde las familias peor se administran en sus finanzas personales, con muy escasa planificación, baja comprensión de las nociones financieras básicas y llamativas dificultades para hacer cálculos sencillos con porcentaje alarmante de personas que no podían hacer una simple división. En contraposición a esto, decimos, el informe sostiene que debido a los problemas de inflación que nos han perseguido en la historia de nuestro país, el conocimiento teórico de la inflación alcanza los niveles más altos del mundo. Pero cuando llevamos esa comparación, mira, el 91% de la población argentina respondió bien sobre cuestiones de inflación. O sea, a ese nivel alto. Por ahí la inflación, lo que acostumbrarse a vivir con inflación o con estos ciclos económicos que tenemos en el país, te lleva a dejar de depender de un presupuesto. Porque si no sé qué va a pasar mañana, ¿por qué me voy a sentar a pensar hoy? Y por ahí la gente ya tiende a moverse así, a decir, bueno, vivo el día a día y de alguna forma llegaré. Bueno, justamente por eso también dice que el problema surge a la hora de comparar globalmente la educación financiera de la población en general. Los argentinos quedamos en el puesto 37 de 39 países de las economías que se midieron. Y quedó último en Latinoamérica en conocimiento de educación financiera. Para el economista Nicolás Litvinov, ¿sí?, que es un reconocido economista que lleva adelante el sitio web estudinero.net, dice que Argentina es uno de los países de menor comprensión en temas matemáticos, o sea, básicos, sin entrar en cuestiones financieras, problemas matemáticos. Además, hablar de plata para muchos todavía es una mala palabra y también existen en Argentina ciertos sectores que intencionalmente no profundizan la cultura financiera en la sociedad porque así les conviene más. De la encuesta también se desprende, de esta encuesta que hizo el Banco Central y el Banco del Desarrollo de América Latina, que la mitad de los argentinos hace habitualmente un presupuesto, ¿sí? Pero la otra mitad, justamente lo que decías vos, vive al día a día, ¿sí? Vive moneda tras moneda hasta donde le alcanza y si no, se endeuda, ¿sí? Que esa es otra cuestión que vamos a tener en cuenta porque ¿cómo es el tema de las deudas? Que está muy relacionado con la educación financiera. Ezequiel Baum, que es un economista especializado en educación financiera, averiguando un poco, dice que sacando el núcleo duro de gente que maneja algunos productos financieros o herramientas financieras y demás, queda todo un universo de gente que no tiene idea cómo vincularse sanamente y coherentemente con el dinero, ¿sí? Que también necesita todo lo que es una forma de trabajo. Y esto dice que se arregla con educación, educándonos desde jóvenes, ¿sí? Porque estamos viviendo un panorama de transición en el mundo y no quiero hacer
apología a esto, pero estamos viviendo un panorama de transición donde ya el viejo paradigma que nos decían nuestros padres de estudiar una carrera universitaria y no te va a tener que preocupar por la vida que vas a llevar adelante, porque ya la vas a tener asegurada, entre comillas, ya no se está cumpliendo, ¿sí? Ya la formación que están brindando los centros tradicionales de educación no están preparando a los jóvenes o a las personas que pasan por ello para llevar una vida cómoda y tranquila. Bueno, ya nos pasó a nosotros, o sea, no hay que ir muy lejos. Así que justamente hay que incorporar nuevas materias, nueva formación en la educación formal, como por ejemplo la educación financiera. Así es. Quería traer un puntito a eso que me parece importante, lo que es el miedo a realmente hacer un análisis de tus ingresos y tus gastos. Que esto creo que se da, y más si planteamos a la educación financiera como algo más cultural que financiero. Sentarte y poner a ver cuáles son mis números, cuánto gana, cuántos gastos tengo, por ahí da un poquito de miedo. Por ahí para la gente es más fácil, bueno, me faltaron unos días para llegar a fin de mes, agarro la tarjeta, el mes que viene hago un esfuerzo más. Pero esto es así, el mes que viene, a pesar del esfuerzo, va a tener que hacer otro esfuerzo más. O sea, sentarte a ver realmente hasta dónde doy y realmente si mi estructura de gastos se corresponde a los ingresos que tengo. O si tengo que cambiar mis hábitos de consumo, que eso también es otra cosa que te genera ese miedo, creo que es la palabra más correcta para utilizarla. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo dejamos de sentir eso? Bueno, el punto es sentarse y programar. Analizar, sí. Por ahí la primera vez que se hace un presupuesto, la primera vez que se lleva adelante un análisis de nuestras propias finanzas, y cuando empezamos a ver cuánto ingresa y cuánto sale de nuestro ámbito, de nuestra billetera, por así decirlo, de nuestra cartera, es un poco asustante. O sea, sí. te asusta. Pero vos dijiste varias cuestiones. Uso la tarjeta, qué nivel de gasto tengo. Bueno, todo se puede relacionar con el consumo, ¿sí? Y empiezan a entrar ciertos conceptos, como por ejemplo, ahorro, ¿sí? Cómo organizar nuestro consumo de manera tal que por lo menos salgamos hechos, y si puede ser, empezar a generar, aunque sea mínimo, un pequeño ahorro, ya sea un ahorro de contingencia, por si de un día para el otro nos enfermamos, si un día para el otro perdemos el trabajo, etcétera, etcétera, que si bien ahora lo estamos teorizando en el aire, en la calle se palpa y se vive minuto a minuto, y empezar a incorporar conceptos o ser consciente de conceptos como el gasto hormiga, ¿sí? Ese cafecito que te tomas todas las mañanas leyendo el diario, esa, ida al cine todas las semanas, o salir a comer, o pequeños gastos, la coca entre el trabajo a tu casa, todos esos pequeños gastos que lo tomamos como algo sumamente natural, empiezan a sumar moneda tras moneda tras moneda, y llega a un nivel o a un monto a fin de mes que es considerable, ¿sí? Esto básicamente se puede sacar la cuenta fácilmente. O sea que por ahí te supera un 10% de tus ingresos, y si vos pudieras ahorrar todo eso, ya tendrías un fondo de contingencia para tiempos difíciles. Exactamente, digamos. Y no estamos hablando de limitar todas las cuestiones de lo que es el placer o la diversión. Simplemente, primero ser conscientes de eso, y después ver hasta qué punto es diversión y hasta qué punto es un exceso o es algo desmedido que ya nos está comiendo todo el dinero que podemos estar destinando a otras cuestiones. Te quería hacer una distinción entre lo que es ahorro y lo que es inversión.
¿Crees que tenemos tiempo acá o querés que vayamos a un pequeño corte? No, podemos hacerlo ahora, después vamos al corte. Bueno, ¿sí? perfecto. Por ahí distinguir esto de ahorrar, ¿es realmente bueno o no? Vos dijiste, un fondo de contingencia es totalmente necesario tenerlo. Ahora, ahorrar por ahorrar o tener liquidez hacia a la vista, O sea, dinero en efectivo. dinero en efectivo, ¿es bueno o debería invertir en algo? Estas son decisiones financieras, justamente. La educación financiera se trata de esto. ¿Qué hago con el excedente? O sea, tenemos ingresos, tenemos que consumir, tenemos que vivir, y lo que queda, ¿qué hacemos? Ahorro e inversión. Bien. Primero saber distinguir Sí, cuándo es ahorro, cuándo es gasto y cuándo es inversión. Fundamentalmente esa línea gris entre gasto e inversión, ¿sí? y sí. Empezar a delimitar esos conceptos que nos van a dar herramientas para decidir qué vamos a hacer con nuestro dinero, que como es dinero, siempre es limitado. Seguramente. Bueno, te pongo algunos ejemplos así en un contexto de inflación, como ya dijimos que todos los argentinos conocemos mucho de eso. Por ahí, dejar dinero líquido no es tan bueno. Y estoquearse algo, y estoy hablando para un negocio, obviamente, estoquearme de mercaderías puede ser muy bueno. O sea, me va a controlar algo que sé que en el futuro va a ser más caro, lo puedo conseguir ahora. Y acá vamos a otra parte que también nombraste vos, endeudarse. ¿Es bueno o no es bueno? Y ahí tenemos que analizar muchas cosas, como la tasa de interés, o sea, cuánto vamos a tener que pagar después, pero también analizar si nuestro dinero va a valer menos en un futuro o no. Bueno, charlando con un grupo de amigos, estábamos hablando de en qué destinar ese dinero que por ahí le sobra a la gente, buscando alternativas para recomendar y demás. Y uno de mis amigos propuso comprar yerba. Estoqueate en yerba. O sea, vivimos en Argentina, la yerba es como el agua y va a aumentar. Y después cuando una famosa marca de yerba, la más famosa, digamos, que tiene el paquete dorado, Sí. Lo comparó con el lingote de oro. O sea, la yerba va a aumentar, estocate de yerba. Y ahora nos reímos de eso. Pero justamente ahí ve cómo hay alternativas para destinar el dinero, o si sabemos que vamos a tener un gasto a futuro y ese dinero nos sobra, podemos dedicar ese dinero ahora, guardarlo, para no tener ese gasto a futuro que nos va a funcionar como un ahorro indirecto, por así decirlo. Una cosa que quería decirte sobre... muchas veces se tiene como mala palabra hablar de ahorro en Argentina, o un insulto, mejor dicho, hablar de ahorro en Argentina. El informe del Banco Mundial, que dio como resultado que casi ninguno de los argentinos ahorra, mejor dicho, 1 de cada 3 familias guarda algo de dinero. No sabe muy bien si es un ahorro, guarda algo de dinero. Y cerca del 62-70% llegó a la crisis sin ningún respaldo de emergencia. Dice que dentro de este aproximadamente 30% de personas que ahorran en Argentina, encierran distintas realidades. Por ejemplo, la tasa baja, ¿sí? El porcentaje baja, sí, de ese 30%, el 40% más pobre, es decir, que del promedio de ingresos de toda la sociedad es el que menos cobra, se reduce la tasa de personas que ahorran a un 21%, ¿sí? 1 de cada 5 puede llegar a generar algún ahorro. Mejor dicho, ahorra. Claro, vos decís, porque cobra poco, porque tiene que pagar deudas, porque tiene que vivir, porque tiene que pagar colegio, transporte, comida, servicios, etc. Ahora, del otro 60% que gana por sobre encima de la media o gana un buen sueldo, y cuando digo buen sueldo digo en mayúscula, un buen sueldo, la tasa pasa del 21 al 35%. Nada. O sea, sigue habiendo un 65% de personas que tampoco ahorran. Entonces,
ahí ves que no es una cuestión de cuánto ingreso hay, sino de la conciencia o la cultura de ahorro que tenemos como sociedad o que tenemos como personas. Entonces quería resaltar eso porque somos conscientes de que hablar de ahorro en estas situaciones hay que ser cuidadoso y respetuoso sobre todo, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Buenísimo. Julián, ¿querés que vayamos a un bloque musical rápido? Así después vamos con algunos tips. Perfecto, los tips te los voy a dejar a vos, ya que me dejaste solo el sábado pasado, esta vez te van a tocar a vos. Eso es vendetta. Y sí. Vamos con un bloque musical. Dale. Marcelo, aquí estamos de vuelta. Muy buen tema, la verdad que me gustó. Sí. Bueno, sigamos que nos queda muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. Bueno, para rápido. Hay mucho que decir. Para ser rápido. Respecto a educación financiera, algunos tips que son importantes. Sobre todo con la cuestión que nos atormenta, que son las deudas. Siendo sincero, las deudas son parte de la vida en sociedad, en el sistema que tenemos en sociedad, ¿sí? El mundo globalizado adoptó una manera de organizarse que las deudas son parte de la vida cotidiana. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar cuándo esas deudas son sanas y cuándo no. Si las deudas, así a muy grandes rasgos, si las deudas están dentro de nuestro presupuesto, que lo que entra es más que lo que sale, pueden llegar a ser sanas. Ahora, si tenemos deudas que sobrepasan los ingresos mensuales que percibimos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos y demás, son deudas que tarde o temprano nos van a dar mucho dolor de cabeza, ¿sí? Básicamente, te estoy queriendo decir que las deudas malas son cuando gastamos más de lo que ganamos. También hay una cosita para el otro programa, lo dejo, pero es desde el otro punto de vista. ¿Es bueno prestar dinero a un amigo? ¿Es bueno vender a crédito o no? Bueno, lo podemos analizar. Claro, desde el punto de vista de los emprendimientos. Sí. Ahora, las personas que gastan mucho dinero, o sea, mucho más dinero del que reciben, es una de las principales causales y una de las causas más comunes de endeudamiento que existen, básicamente, porque justamente lo dijiste vos cuando empiezan. No llegan a fin de mes, entonces se endeudan. También muchas de otras cuestiones es las deudas que no se toman con demasiada responsabilidad o se toman a la ligera. Tarde o temprano a esas deudas va a haber que realizar los pagos de la misma y tener en cuenta cuándo se hacen los pagos, en qué momento, en tiempo y forma. Es muy importante para que no empiecen a engordar la suma, los intereses y demás. Ahora, otra cuestión y una trampa mortal, una trampa terrible, es la de los pagos mínimos. Hay muchos mecanismos de compra que te ofrecen como una posibilidad efectuar un pago mínimo mensual. Si se puede evitar, mejor, porque son prácticamente tasas de interés usureras, ¿sí? Además que no diferencia mucho el pago mínimo que el pago que vos podés hacer, digamos, con las cuotas habituales que te dan. Tampoco es tanto dinero más que tenés que poner. Exactamente. Hay que pensarlo bien eso antes. Entonces, con alargar la deuda más los intereses, lo único que nos estamos garantizando en vez de pagar la cuenta es seguir manteniéndola y cada vez pagar más. Si se puede saldar la deuda completa, hágalo. Porque los pagos mínimos realmente en muchas situaciones son una verdadera trampa. Ahora bien, queríamos reflexionar sobre algunos tips muy rápidos de cuestiones que impiden ahorrar. Por ejemplo, olvidarte de cancelar membresías que no utilizas, ¿sí? Realizar presupuestos de gastos basados en ingresos brutos, en ingresos totales. Comprar regalos para las fiestas en cuotas con tarjeta de crédito. No revisar los gastos de la tarjeta. Ser imprudente en el uso de la tarjeta de crédito. Usar más de una tarjeta de crédito y sobre todo si a eso le sumamos que no existe un control de las mismas, va a terminar siendo un caos.
Realizar compras impulsivas o por reacción, o sea, el hecho de que haya una oferta no necesariamente significa que lo tengamos que comprar. Comprar solo productos de marca, o sea, la marca no garantiza la calidad de consumo del producto. Ya hay una cuestión de gustos y de preferencias, pero solamente comprar de marcas por estar a la moda o ser de marca nada más, también es una de las cuestiones que afectan a nuestra administración personal. Y por último, pensar que se tiene que ahorrar solamente lo que sobre. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca sobra nada, ¿sí? Entonces, hablando tomando un concepto de Litvínov que lo citábamos antes, es necesario que antes de empezar a gastar nos paguemos nuestro propio sueldo para ahorrarlo, ¿sí? Porque va a ser muy importante que esa cuota mínima, aunque sea de ahorro, la tengamos garantizada y después vemos qué queda. Tomarlo como un pago de sueldo extra personal a nuestra cuenta de ahorro. Julián, muy rápidamente eso, como siempre, toda la gente que necesite o quiera seguir profundizando en los conceptos, desde la Rueda de la Fortuna ponemos a disposición video, documento, bibliografía para recomendar, para que puedan conocer más sobre el tema. Nos vemos también en Facebook, facebook.com/La Rueda de Emprendedores. En nuestro canal de Instagram pueden ver todos nuestros programas. Julián, muchas gracias por compartir un sábado más. Muy bien, gracias a vos, Marcelo. Me quedaron algunos puntitos sobre presupuesto, algunas consideraciones que voy a ver si puedo preparar algo para subirlo a Facebook, así que el que quiere saber un poco más nos puede visitar ahí. Perfecto, y podemos retomar el tema del programa que viene. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Chelo. Gracias, Matías. Gracias, Diego, en los controles. Permitime un segundito. Un saludo grande a un colega, Javier Vicen, que estuvo en radio hace una hora atrás, y bueno, es cumpleaños hoy, así que muy feliz cumpleaños para él. Bueno, un saludo grande a el licenciado Javier Vincent, economista amigo, que siempre cuando tenemos alguna duda o alguna discusión está predispuesto a charlar y a informarnos un poco más sobre el tema. Un saludo grande y nos vemos el próximo sábado.